Damos la bienvenida a un amigo ya de la casa, al director del Catastro, Francisco Ruiz Díaz, con quien vamos a hablar un poco acerca de este proceso por el cual está atravesando esta institución en la etapa de modernización y también de poder agilizar un poco también los trámites y ser más prácticos para beneficio de la ciudadanía. Director, ¿cómo está? Gracias por venir. Buenos días, Edgar. Un fuerte abrazo para vos y un saludo para toda la audiencia. Bien, director, estamos hablando de un proceso que nosotros también de aquí desde el canal estuvimos acompañando, dando a conocer también estos nuevos servicios que están a disposición de la ciudadanía, pero con un agregado que es la parte tecnológica, es decir, utilizar las plataformas para que ellos puedan dejar de lado algunos métodos tradicionales y que esto sea más práctico, ¿no? Sí, así mismo, por darte un ejemplo, sacamos ya el informe del mes de enero. Cuando arrancamos con expediente electrónico en agosto, nuestras operaciones en ese mes fueron apenas un 0.9% a través de la vía electrónica. En realidad en julio ya salió, pero para ser honestos, tomamos un mes hacia adelante. Hoy sacamos nuestro informe del mes de enero y tenemos 21% de nuestras operaciones ya se están haciendo por la vía electrónica. Durante el mes de enero el 21% fueron hechos de esa manera. Además está decir el uso intensivo que estamos verificando en cuanto a lo que es la página web de Catastro y todos los servicios que se brindan a través de la web de Catastro. Como siempre suelo destacar, en diciembre del 2017 teníamos 150 visitas por día. Hoy estamos registrando casi 13.000 visitas por día. Entonces, de 217 personas. De 150 en diciembre del 2017. Hoy tenemos casi 13.000 visitas por día. Es un indicador tremendo, vamos a decir, que de alguna u otra manera muestra cómo la ciudadanía va teniendo más confianza también. Y mucha gente nos felicita por eso. Por supuesto hay muchas cosas que mejorar, pero eso seguimos avanzando en ese tipo de cosas. No es que nos sentimos victoriosos por lo que estamos logrando en materia electrónica, sino también estamos viendo los ajustes. Y acá es muy importante, ¿verdad? No todo es perfecto. Podemos eventualmente tener todas las buenas intenciones de que todas nuestras operaciones sean ágiles, se pueden hacer por la vía electrónica, pero hay mucha tarea por hacer todavía. Es parte del proceso también, ¿no? Es parte del proceso, así es. Es algo que lleva su tiempo, no es fácil. Por ejemplo, en este caso se divide, ¿no? Lo que hace al servicio para la ciudadanía en cuanto a operaciones en donde ya tiene que intervenir un escribano. Así mismo, la gran mayoría de nuestras operaciones es con intervención de escribanos. La parte, digamos, que le corresponde a los topógrafos, que es la complementación de la información a través de la presentación de datos gráficos, está en el orden del 12% de nuestras operaciones. Y aproximadamente un 80% corresponderían a los profesionales del área del notariado. Entonces, se está nuevamente involucrándolos a que, digamos, tengan participación y que esto, digamos, respalde un poco estos datos, en el sentido de que antes o anteriormente, hasta ahora, llevarlo a la práctica era cuestión de que del acompañamiento en sí por parte de un gestor. Claro, hay que entender que la institución no es como se pensaba, que simplemente está para dar un documento, un papel. Nosotros tenemos un registro, el catastro es un registro de los bienes inmuebles y ese registro tiene que tener información confiable y parte de nuestra función es mantener actualizado el registro. Entonces anteriormente se pensaba que uno presentaba un expediente y me tenían que dar el papel, ¿verdad? Y pensaban que el catastro cumplía esa función. Sin embargo, tenemos la función de velar por la calidad de la información, ya sea la que nos proporcionan los topógrafos, la información que nos proporcionan los escribanos y la información que nos proporcionan los municipios. Entonces también eso es parte de nuestra misión. Por eso nosotros tenemos el componente de, digamos, de fortalecimiento de las capacidades catastrales en los municipios, porque de no incluirles a ellos podríamos tener inconvenientes en cuanto a nuestra base de datos. Es decir, que estos documentos que ya están en la base de datos cuentan con el respaldo del municipio, del topógrafo que puede realizar el trabajo en campo, sí. O sea, de todos los factores que intervienen a la hora de garantizar este documento. Así mismo es, ¿verdad? Hay que entender cómo se forma ese registro también, porque básicamente lo que acabas de mencionar, Edgar,
que tiene que ver con la documentación que acercan los escribanos, con la documentación que acercan los topógrafos, tiene que ver con algo que nosotros le llamamos la etapa de conservación. Conservación de la información. O sea, cómo nosotros vamos registrando en la base de datos de catastro las operaciones que van surgiendo, ya sea en términos físicos. Cuando se fracciona un inmueble hay una modificación, catastro tiene que recoger esa información y puede recogerlo o por la vía del municipio, porque antes del fraccionamiento el municipio tiene que autorizar el fraccionamiento, o por la vía de la declaración jurada que presentan los topógrafos, en donde presentan gráficamente el fraccionamiento, y los escribanos quienes presentan la documentación la documentación vinculada con otros aspectos como ser quién es el propietario y todo ese tipo de cosas. O sea, puede hacerse a través de dos vías. Sí. A través de los documentos del municipio propiamente o por la escritura de un escribano. Así mismo. Entonces es la etapa que nosotros llamamos de conservación. Y hay una etapa previa, que es justamente la etapa en donde en un 90% de responsabilidad cae en los municipios, que tiene que ver con la formación del catastro. O sea, cómo formar el registro del catastro municipal, ¿verdad? Entonces, una vez que ellos forman su registro del catastro, toda esta información deben remitirla al catastro nacional. No obstante, en la práctica no ocurre eso. Lo que tenemos es un catastro bastante viejito, vamos a decir, con conservación permanente todos los días. Todos estos expedientes que ingresan, nosotros tenemos que evaluar si la información es cierta o no, ¿verdad? Y si es cierta, integrarla a la base de datos, y a partir de ahí pasa a ser información permanente. Es decir, que a la vez que ustedes van subiendo esta información en la plataforma digital, también son actualizados estos datos. Claro. O sea, hay un inmueble que está a nombre de Edgar, pero Edgar quiere venderle a Francisco. Esa es una información muy relevante para mí, porque a partir de esa operación, cierto, hay una traslación de dominio. Edgar le vende su inmueble a Francisco, Francisco le entrega plata a cambio, y Edgar ya no tiene ninguna responsabilidad en relación al inmueble. Tiene que estar registrado Francisco ya como nuevo propietario, porque Francisco va a ser el que va a pagar el impuesto inmobiliario a partir de ahí en adelante. Entonces, como el catastro tiene una orientación fiscalista, a pesar de que ya está cumpliendo otras funciones como ser el de informar, por ejemplo, sobre si el inmueble se encuentra no ubicado en la zona de seguridad fronteriza, esa es una misión tremenda que se le dio a catastro en la década del 2000, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Catastro debe recoger esta información e integrarla. O sea, que uno no tiene que quedarse solamente con el contrato privado, que muchas veces puede darse en una escribanía, en donde consta de que, en este caso, el ejemplo que usted está haciendo, me entrega el dinero a mí y yo me quedo con eso, y bueno, y finalmente a la hora de pagar los impuestos sigue mi nombre. Claro. Eso es muy importante, porque el modelo que nosotros tenemos en materia de registro, vamos a decir, no en el registro catastral, sino en el registro de los derechos, o sea, en el registro público. Porque acá siempre cuando uno va a hacer una venta hay dos puertas que abrir. La primera puerta es la de catastro. ¿Por qué necesito abrir la puerta de catastro? Porque el catastro tiene que decir, 1, existe o no el inmueble; 2, dónde se encuentra ubicado; 3, cuál es la superficie; 4, cuáles son las características como el lindero y todo ese tipo de cosas; y 5, el valor del inmueble. Todo ese conjunto de información, por la especialidad de catastro, solamente catastro lo puede determinar, y esa información pasa a los escribanos para que estos lo inserten en sus escrituras y posteriormente a los registros públicos, quien es el que da publicidad. El director nos está dando detalles acerca de la importancia de dar seguimiento y tener bien en claro las responsabilidades de las instituciones a la hora de intervenir para dar fidelidad o dar ese respaldo a un documento que ya es expuesto a la ciudadanía. Sí, así es. Ahora estábamos hablando sobre la necesidad de que cuando se produzca una modificación en los derechos reales, vamos a decir, estos deben ir por 2 instancias, 3 en realidad si le ponemos al municipio, pero vayamos al gobierno central. En primer lugar, catastro, ¿verdad?, que tiene que hablar sobre el aspecto físico del inmueble a través de un certificado. Y en segundo lugar, va a los registros públicos. Pero acá es importante entender que existen 2 modelos que predominan a nivel mundial en relación a lo que es la función de los registros públicos. Está el modelo declarativo y está el modelo germánico, vamos a decir. En el modelo germánico, los derechos surgen recién cuando un contrato es inscrito en los registros públicos. Ahí recién surgen los derechos. En el modelo declarativo,
los derechos surgen al momento del contrato. O sea, dos particulares se juntan, firman un contrato y ahí nace el derecho, ¿verdad? Y la inscripción en los registros públicos es solamente a los efectos de dar publicidad, que las demás instituciones se enteren, ¿verdad? Y cualquier trámite, ¿verdad?, pueda entonces hacerse con el respaldo de la inscripción, vamos a decir. Entonces son un poco los dos modelos que predominan y tenemos varios inconvenientes a partir justamente de este modelo porque justamente el sábado a la noche estuve en la casa de unas personas que me invitaron a cenar y ellos habían comprado un inmueble, ¿verdad? En el inmueble ya se les vendió y se les dijo, el lote 1, 2, 3, 4 es lo que te voy a vender y te voy a cobrar tanto, ¿verdad? Pero cuando hicieron la consulta en catastro y porque estaban ellos señalando que su expediente estaba tardando en catastro, entonces me pongo yo a averiguar, por eso justamente fui a conversar con estas personas que son personas muy humildes, ¿verdad? Entonces me doy cuenta que en realidad el loteamiento nunca fue aprobado. Entonces lo que le vendía era una idea básicamente, porque nunca fueron fraccionados los inmuebles. No le vendía nada. No le estaba vendiendo nada. Como dicen normalmente, humo. Sí, así es. Y tenés otra vez el problema de que incluso sufrieron invasión, tuvieron que hacer desalojo, ingresaron gente a construir, pero ellos todavía no tienen el título de propiedad. A eso iba a ir. ¿El desalojo bajo qué documentos? Y tuvieron que ellos presionarle judicialmente al propietario del loteamiento para que mande desalojar el inmueble que ellos por contrato y a través de la buena fe habían adquirido, ¿verdad? ¿Qué sucede en este caso cuando una persona, porque vemos digamos, loteadoras que hoy día ofrecen esta facilidad de compra de un terreno en donde uno paga la primera cuota, esto se extiende a 10 años, a 6 años, depende del acuerdo al que uno llegue, y tiene que hacer el traspaso a su nombre? Tiene que sesionarse antes, puede hacerlo durante el tiempo que va pagando. ¿Qué pasa si pasa mucho tiempo y nunca hizo ese trámite y hoy día se encuentra con este problema y no tiene su boleta de pago de ese entonces? Sí. Y lo que hay que comprobar en primer lugar es si la empresa que le va a vender el lote a uno efectivamente ya escribió el loteamiento como tal. Porque lo que le puede estar vendiendo es así como dijiste, el humo, ¿verdad? O sea, le muestra el plano, pero este plano en realidad no tiene la aprobación municipal, no tiene la aprobación en catastro, no tiene la asignación de cuenta. ¿Y cómo hace para saber y eso? Es sencillo, le pregunta si estos inmuebles ya tienen o no cuenta corriente. Cuando uno va a comprar un inmueble a plazo, lo primero que tiene que verificar es si ya tiene asignación de cuenta corriente. Ahí recién existe la posibilidad de que ese pedazo de tierra me vendan. O si no me están diciendo, me están vendiendo una idea, me muestran en el plano y me dicen, tus lotes están ubicados acá. Y la siguiente pregunta que yo tengo que hacer es, bueno, ¿cuáles son las cuentas corrientes? Y ahí puede ingresar en la página web de catastro y cargar y verificar que efectivamente ya está fraccionado el inmueble, ya existen, eso ya está registrado. Vamos. Esa información solo puede darle la persona que le está vendiendo. La que le está vendiendo, pero la persona que está comprando puede ingresar a la web de catastro y verificar eso, ¿verdad? Porque es información pública. En este caso ustedes nos informan de que están en un proceso gradual de poder incluir todos estos datos. Estos datos ya están todos incorporados. Estos datos en específico sí ya están incorporados. Al inscribir la cuenta corriente de un terreno que hoy día puede estar en cualquier zona del país, estamos hablando de la zona de Altos, Atigraca, Cupé, Itagua. Sí, tiene que tener su identificador, vamos a decir. Por darte un ejemplo, yo puedo tener unas 5 hectáreas. Y digo, bueno, mira, tengo un loteamiento, te quiero vender, y allá, eso que están en la zona donde hay muchos árboles, eso te vende. Lote 3 y 4 que está al costado del arroyito. Firmamos el contrato, pero previo le recomendamos nosotros que le pregunte a la loteadora, bueno, ¿qué cuentas corrientes tienen asignadas? Entonces, si le da la cuenta corriente, estas personas pueden ingresar a la web de catastro y verificar que efectivamente fueron asignadas esas cuentas corrientes y que se trata de un inmueble. ¿Qué datos le aparecen allí? Y le aparece todos los datos, incluso si es que la operación fue muy nueva, le aparece hasta la parte gráfica, vamos a decir. Uno puede entrar y mirar la parte gráfica que efectivamente ya se ha incorporado esa información gráfica a la base de datos de catastro. Toda la información le aparece, cuánto es la superficie, quién fue el anterior propietario, cuántas transacciones se realizaron, cuánto es el impuesto que debe pagar digamos, por el valor del inmueble. Aparece, vamos a decir, la fecha de inscripción del loteamiento. Entonces, un conjunto de información que es muy útil, pero lo que no es recomendable es comprar el inmueble sin que se haya aprobado el loteamiento. Pero ¿qué pasa con aquellos que sí ya pagaron?
Porque hay muchas personas Y que, lo que les para resta, tener un caso específico, una persona que sí ya pagó y hoy día quiere ir a construir o quiere hacer, digamos, algún tipo de modificación de su terreno. Si ya pagó, estamos ante el siguiente escenario, si ya pagó, ¿verdad? Y no tiene aprobado el loteamiento, la empresa que le vendió, entonces ellos tienen que hacer un juicio, ¿verdad? Y esta persona, el propietario, o sea, el propietario del loteamiento va a tener que impulsar la aprobación del loteamiento, ¿verdad? Si ya pagó y existe la cuenta corriente asignada, pero la persona no, por el motivo, no le está otorgando el título de propiedad, entonces hay un juicio que se llama el juicio para forzar la titulación, ¿verdad? Entonces puede recurrir, pero es por la vía judicial, ¿verdad? Entonces hay que evitarse esos problemas y hay que exigirle a las empresas que van a transferir inmuebles a cuotas de que digamos que esté aprobado. Hay que preguntar cuál es la cuenta corriente y hay que verificar, o sea, en la web de catastro, porque obviamente yo puedo asignarte una cuenta corriente a un inmueble que tiene 2 hectáreas. Esa es la matriz. Él lo que tiene que verificar es que efectivamente se trata del hijo de esa matriz, vamos a decir. Pues esa matriz tiene ¿Y que eso ser está especificado a través de la cuenta corriente, el lote tal de una digamos, de hecho, si te dan la cuenta corriente y vos encontrás una letra que dice I, ese quiere decir que se anuló, está inactivado ya en catastro porque surgieron los hijos, vamos a decir. Entonces, quiere decir que hubo el loteamiento, pero hay que pedir la cuenta corriente específica del lote que uno va a comprar. Se insta entonces a los ciudadanos que antes de aventurarse a hacer un pago, que tenga en cuenta todos estos detalles a la hora de hacer una compra. Así mismo, ¿verdad? Por eso es que nosotros promovemos, digamos, las buenas prácticas dentro del gremio que es la Cámara Paraguaya de Loteadoras y Desarrolladores Inmobiliarios, CAPELI, ¿verdad? Entonces nosotros trabajamos muy de cerca con ellos y en algunas ocasiones incluso nos criticaron, nos dijeron, los expedientes de ellos tardan 5 días, tardan apenas 7 días. Y entonces le dijimos, no, tardan menos, 5 días. Y si todo está bien, tarda 3 días. ¿Por qué esto, Edgar? Porque cuando nosotros arrancamos en esta administración, existían aproximadamente en el gremio algo así como 20 empresas asociadas. Hoy día ya hay más de 30, cerca de 35 aparentemente, ¿verdad? Y lo que hemos hecho es empezar a trabajar con ellos, capacitarles, ¿verdad? Empezar a fijar procedimientos facilitadores y ellos al mismo tiempo se han adecuado a los formatos de presentación de los datos. O sea, nosotros les solicitamos que los levantamientos que ellos hagan, lo hagan con equipos de precisión, con personal bien formado y con los requisitos técnicos que establecemos. Entonces, para nosotros es fácil. Llega el expediente, beneficio de todos. Todo está ordenado. Entonces, podemos aprobar en 3 o 5 días, ya podemos aprobar ese expediente. Hay otro ejemplo que me gustaría también, y aprovechando su presencia, en el caso de un lote que uno ha pagado durante 10 años, o 15 años, o 20 inclusive, y no fue, digamos, a verificar, o una vez que pagó todo lo dejó allí, tiene su casa en otra zona, el área central, pero luego se va y encuentra que hay una familia que usó parte de su terreno y que dice, bueno, nosotros estamos hace 10 años, este terreno está aquí. ¿Cuál es el procedimiento, digamos? Porque hay casos en donde una persona tiene más de 3, 4 terrenos y no va a verificar la zona porque, bueno, no necesita o dice, en algún momento serán para mis hijos. Sí. Pero existen personas que, digamos, ya hicieron uso de ese espacio físico. Sí. Hay que entender que la Constitución establece que los dos posibles usos que uno le pueda dar a la tierra tiene que ver con el aspecto económico, ¿verdad? Y también con el aspecto social, o sea, para producir o para vivir o para alguna actividad económica, ¿verdad? Entonces, ahí nos queda la especulación, vamos a decir. Entonces, si yo compro un inmueble, cierto, tengo todos los derechos de propiedad encima, la Constitución Nacional supone que el inmueble lo estoy comprando con un determinado fin, para uso económico o para uso social, ¿verdad? Entonces, la posibilidad que eventualmente puedas experimentar una extinción incluso de tu dominio es muy alta. O sea, si eventualmente alguien está viviendo, demuestra que hace 20 años vive, que vos eventualmente nunca visitaste eso y que él se encargó incluso de mejorar todo, puede hacerte un juicio de usucapión y se extingue tus derechos y nace el de la persona que demostró tener una valoración mucho más fuerte que la tuya. ¿A cuánto tiempo sería 20 años.
20 años. En 20 para años. Sí, para los procedimientos de usucapión. También por otro lado se establece de que cuando tu vecino ingresa un poco más allá, ¿verdad? Y eventualmente ingresó en tu terreno, vos tenés, tengo entendido la ley, si no me equivoco, si el inmueble está en la zona urbana, la ley establece que si en un año no hiciste el reclamo, entonces prescribió, vamos a decir, tu posibilidad de reclamar, ¿verdad? Ahora, si eventualmente hiciste el reclamo en ese tiempo, ¿verdad? Tenés el derecho de ser compensado por el otro, por la otra persona, ¿verdad? Pero el amurallamiento es un fenómeno que genera de alguna u otra manera derechos a medida que va pasando el tiempo y que no está ocurriendo nada. Si alguien amuralló, ingresó a tu terreno, amuralló, en la medida que vaya pasando el tiempo y vos no reclames, el derecho de esa persona se va consolidando, vamos a decir. Si pasa lo contrario, que es lo que solemos ver también, propiedad privada, prohibido el ingreso y tiene una muralla y está más de 20 años. Y en ese caso, digamos, tendrías que estar haciendo permanentemente lo que se llaman actos posesorios. O sea, estar cultivando plantas, estar pagando, digamos... Hacerse responsable. Hacerse responsable, exacto. Limpiar, ¿verdad? Y incluso pagar el impuesto inmobiliario, que muchos discuten que no es un acto posesorio porque no está así, no está en el listado que establece la ley como un acto posesorio, ¿verdad? O sea, demostrar que en realidad sos el poseedor de esa cosa, ¿verdad? La limpieza, el cercamiento, el cultivar árboles son actos posesorios, ¿verdad? Gozar de los frutos que producen esos inmuebles, si tener una planta guayaba, bueno, aparecer de vez en cuando, recoger las guayabas, son actos posesorios, ¿verdad? Entonces, es importante que permanentemente las personas estén ejerciendo actos posesorios sobre estos objetos, vamos a decir, sobre estos inmuebles, ¿verdad? Nos estás dando detalles acerca del proceso también de transferencia. Nos hablas de las puertas. Sí. Nos quedamos en una. Sí. La siguiente, si podemos tomar el hilo sobre eso que nos quedó pendiente. Sí, la siguiente, la primera puerta es la de catastro siempre, y catastro tiene un papel fundamental acá porque tiene que describir el inmueble por la especialidad que tiene. O sea, catastro se especializa en el aspecto físico. La segunda puerta tiene como, digamos, como fin registrar eso, determinar digamos, el sujeto y dar publicidad a los efectos del ejercicio del derecho. Esos son los registros públicos, es la segunda puerta. Entonces, catastro, como todos dicen, es una oficina administrativa, todo lo que uno quiera, pero es fundamental porque otorga el certificado que está obligado por ley, que los escribanos están obligados por ley a obtenerlo y a consignarlo en su título, en su protocolo, ¿verdad? Y los registros públicos están, digamos, tienen como misión determinar quién es el propietario de ese objeto y cuáles son los derechos que existen. Entonces acá hay derechos, obligaciones y restricciones, porque si bien es cierto, en la doctrina original los derechos de propiedad surgen de manera absoluta. O sea, yo puedo hacer lo que se me cante con mis inmuebles y mis derechos van del infierno hasta el cielo, dice. ¿Verdad? Hay restricciones al dominio. Por ejemplo, ¿verdad? No es tan cierto que va del infierno hasta el cielo siempre y cuando esté cerca del aeropuerto. Entonces aparece el código aeronáutico que de alguna u otra manera me prohíbe construir edificios muy altos. En ciertas zonas, por ejemplo. Ciertas zonas, ¿verdad? Entonces hay restricciones al dominio, no son absolutos, ¿verdad? Y sí se cumplen las demás condiciones. O mismo cuando hay un interés público, por ejemplo, en el caso de construir una ruta, entonces el Estado puede expropiarme a través de una ley ese inmueble y se me debe compensar. Entonces hay restricciones al dominio. En los registros públicos también se publican estas restricciones, ¿verdad? Por ejemplo, el gravamen sobre un inmueble. Un inmueble está hipotecado, eso tiene que constar en los registros públicos, las hipotecas constan, ¿verdad? Y de alguna u otra manera hay ciertas limitaciones al dominio, al derecho de las personas. Por ejemplo, si mi inmueble está hipotecado, yo lo puedo vender, la ley no me prohíbe. Lo puedo fraccionar también. Pero la ley lo que establece es, en honor a la buena fe, o por respetando la buena fe, que es un concepto muy importante, ¿verdad? Tengo que evitar que las personas emprendan cualquier acción material o jurídica que tienda a disminuir el valor de lo hipotecado. Por eso es que cuando un inmueble hipotecado se va a fraccionar, nosotros le consultamos primeramente al banco que en ese momento tiene la hipoteca,
le preguntamos, ¿usted está de acuerdo? Porque un fraccionamiento puede incidir sobre el valor del sobre el inmueble. valor final, o sea, el valor inicial entre el valor no, final que pueda tener. No es lo mismo tener 500 hectáreas que tener 1000 hectáreas, por ejemplo, ¿verdad? Director, reiteramos nuevamente, ¿en qué o en dónde puede encontrar la información la ciudadanía en general? Cuando quiera buscar más datos en el portal web. Puede acceder a www.catastro.gov.py y ahí puede hacer el seguimiento de sus expedientes, ¿verdad? Puede determinar si su inmueble es urbano o rural y de conformidad a eso cargar la información, y si eventualmente no tiene la contraseña para hacer seguimiento de sus expedientes, puede conseguir su cuenta corriente catastral, cargar en la zona donde dice inmuebles urbanos y ahí le va a llevar abajo y le va a decir estas son las operaciones que se hicieron en el pasado y actualmente se está haciendo esta operación. Le da clic ahí y puede hacer el seguimiento, puede obtener su contraseña y hacer el seguimiento de su propio expediente. Muchísimas gracias, director, por acompañarnos. Nos quedamos sin tiempo, pero agradecemos también su presencia como cada viernes para poder darnos más detalles acerca de este proceso de modernización por el cual está atravesando la institución.